Nunca pensé que iba a contar esto en voz alta, mucho menos para un montón de gente en internet, pero hay cosas que se quedan atrapadas en la garganta y se vuelven peso, hasta que las sueltas. Y hoy lo estoy soltando, porque todavía hay noches en las que me despierto con el sonido de aquel pozo en la cabeza. Un sonido que no era agua cayendo, era como una advertencia, como si la tierra estuviera intentando hablarnos. Lo más extraño es que aquel día me desperté creyendo que sería solo otro día normal en el desierto. Y fue justamente por eso que dolió tanto. Porque lo que ocurrió no vino con trompetas ni con luces en el cielo. Vino de la forma más real posible. Polvo en la boca, sol en la nuca, gente cansada, orgullo en el pecho y una sensación extraña de que algo estaba a punto de romperse. Si alguna vez tuviste ese presentimiento que no sabes explicar, pero lo sientes en los huesos, de eso estoy hablando. Lo cuento porque si no lo hubiera vivido, yo mismo dudaría. Y aún así, fue ese día cuando entendí que la vida no colgaba del pozo. Colgaba de una fe que casi nadie respetaba. Para ubicarlos, mi nombre es Caleb. Soy un hombre simple, de esos a los que nadie presta atención hasta que hace falta. En esa época debía tener poco más de 30 años y vivía en un pueblito perdido en medio de la nada, tan olvidado que ni los mapas se molestaban en marcarlo. Vivíamos allí gracias a un único pozo, justo en el centro del lugar, como si fuera el corazón del pueblo, y todos lo trataban como si fuera la vida misma, en forma de agujero. Yo trabajaba con pequeños cultivos y algo de cría, nada lujoso, solo lo suficiente para mantener la casa, alimentar a mis animales y no depender de favores. Mi vida en ese tiempo era repetitiva, dura y silenciosa. Levantarme antes del sol, sentir la arena meterse en todo, cargar agua, intentar que la tierra obedeciera, pero había algo que yo hacía diferente, y lo hacía en silencio para no convertirme en tema de conversación. Antes de tocar cualquier balde, agradecía. No agradecía al pozo, ni a la tradición, ni a mi fuerza. Agradecía a Dios de forma simple, sin palabras bonitas. Y sentía una paz terca dentro de mí, como si no estuviera solo en ese desierto, incluso cuando todo alrededor decía lo contrario. Al día siguiente, o mejor dicho, a la mañana siguiente de ese mismo ciclo de polvo y calor, fui al pozo como todos. El pozo tenía un ritual no escrito que todos respetaban: fila, rostros serios, pocas palabras y un respeto casi religioso por ese agujero en la tierra. Las mujeres llevaban cántaros de barro en la cintura, los hombres baldes, abollados y cuerdas gastadas, y los niños aprendían desde temprano a no desperdiciar ni una gota, como si desperdiciar fuera pecado. Recuerdo el olor de la cuerda mojada mezclado con sudor viejo, el chirrido de la polea y el sonido del agua allá abajo, que parecía mucho más profundo de lo que debería. Esa mañana el cielo estaba demasiado limpio, un azul sin nubes que daba miedo, y el viento venía caliente, como si ya hubiera pasado por el fuego. Apoyé la mano en el balde, cerré los ojos por un segundo e hice lo de siempre. Gracias, Dios, por un día más y por esta provisión. Fue bajo, casi un susurro, pero el silencio del lugar hacía que cualquier cosa se volviera eco. Y fue entonces cuando sentí primero el peso de las miradas, incluso antes de la risa. No era una sola persona, era el ambiente, como si toda la fila se hubiera girado para medirme. Un hombre que conocía desde niño, de esos que siempre hablan fuerte para parecer duros, soltó una risita seca y dijo algo como: «Mírenlo», agradeciendo al cielo por un agua que está ahí para todos. Otros rieron, y no era una risa ligera, era esa risa cargada de desprecio, como si yo hubiera roto una regla invisible. Sentí el rostro arder, no solo de vergüenza, sino de una tristeza profunda, de esas que aparecen cuando te das cuenta de que la gente confunde fe con debilidad. Y cuanto más intentaba quedarme callado y seguir mi camino, más aumentaban las burlas,
como si el pozo se hubiera convertido en un escenario. Algunos decían que yo era ingrato con los antepasados, que el pozo era herencia, que la vida allí era esfuerzo, no cosa de oración. Me quedé allí, con el balde en la mano y la garganta seca pensando, no están peleando conmigo, están peleando con la idea de que existe alguien más grande que este pozo. Y ese día me fui de allí sintiendo que ese lugar, que debía ser sustento, se había convertido en el centro del orgullo de ellos. Después de ese día en el pozo, empecé a evitar los horarios concurridos. No por miedo, sino porque el corazón se cansa de ser empujado todo el tiempo. Iba más temprano, cuando el sol todavía estaba bajo y el desierto parecía respirar un poco antes de hervir. En ese silencio, lograba escuchar mis propios pensamientos, y fue en ese período cuando ese lugar secreto se volvió más importante para mí que cualquier otra cosa. No era un templo ni algo bonito a los ojos de nadie, pero para mí era sagrado, un único árbol verde en medio de todo aquello. Nadie sabía explicar cómo sobrevivía allí, con raíces profundas y hojas vivas, donde solo había piedra y arena. Me sentaba apoyado en el tronco áspero, sentía la sombra corta en el rostro y hablaba con Dios, como quien conversa con alguien conocido. No pedía venganza ni respuestas rápidas. Hablaba del cansancio, de la sensación de estar solo, aún rodeado de gente, y del miedo real de que aquel pueblo estuviera confiando demasiado en el pozo y muy poco en el Creador. Fue en una de esas mañanas, con el viento caliente moviendo las hojas del árbol, cuando algo ocurrió de una manera que hasta hoy me cuesta explicar sin parecer exagerado. El aire cambió, se volvió pesado y al mismo tiempo calmo, como cuando todo se detiene antes de una decisión importante. No vi luz ni escuché truenos, pero oí una voz que no venía de afuera, venía de adentro y de arriba al mismo tiempo. No fue una orden dura, fue casi una advertencia triste. Una gran sequía vendría, no como castigo, sino como prueba. Sentí un nudo en el pecho al entender que no era solo sobre mí, era sobre todos. La voz me hizo entender que yo no sería excluido del proceso, pero que sería una señal viva en medio de la incredulidad de ellos. Salí de allí temblando, no de miedo físico, sino de responsabilidad, porque cuando Dios confía algo en ti, no viene con aplausos, viene con peso. Y ese día supe que el desierto iba a enseñar cosas que el pozo nunca enseñó. La sequía no llegó de golpe, llegó como quien avisa sin querer ser escuchado. Primero fue el viento más caliente de lo normal, luego el cielo que dejó de cambiar, siempre limpio, siempre igual, como un plato dado vuelta. Los campos reaccionaron antes que la gente, hojas perdiendo color, tierra agrietándose en líneas finas, animales bebiendo más y engordando menos. En el pozo todavía había agua, pero el sonido cambió. Quien saca agua sabe cuando algo anda mal solo por el ruido. El balde tardaba más en llegar abajo y cuando subía venía un poco más liviano. Yo veía eso y sentía ese nudo que mezcla confirmación con miedo. Intenté hablar con algunos, a mi manera simple, sin discursos, solo alertando. Pero cuanto más pasaban los días, más agresiva se volvía la gente, como si admitir el problema fuera señal de debilidad. Y cuando el agua empezó a bajar de verdad, el miedo de ellos necesitó un culpable. Fue rápido como el orgullo se transformó en rabia. Un día llegué al pozo y el ambiente estaba pesado, nadie se miraba. Un hombre dijo que desde que ese empezó a hablar de Dios, todo se vino abajo. Otros asintieron, como si eso explicara demasiado bien algo que no querían enfrentar. La fe, que antes era burla, se volvió amenaza. Algunos decían que yo había atraído la desgracia, que mis oraciones habían provocado la sequía, como si Dios fuera un botón que yo apretara en secreto. Escuché en silencio, pero por dentro dolía de una forma extraña. No era rabia, era una tristeza profunda, porque entendí que el pozo no solo se estaba secando por fuera,
también se estaba secando dentro de ellos. Y la crisis no estaba creando nada nuevo, solo estaba arrancando la máscara de un pueblo que creía controlar todo, hasta el día en que el control se les escurrió entre los dedos junto con la última gota de agua. Aún así, nunca pensé en cerrar lo poco que tenía. Y no es mérito, es convicción. Tenía algunos graneros pequeños, nada grande, pero siempre guardé grano con cuidado, no por miedo al futuro, sino por respeto al presente. Cuando la sequía apretó de verdad y la gente empezó a golpear mi puerta, reconocí a los rostros. Eran los mismos que se habían reído, los mismos que desviaron la mirada en el pozo, los mismos que dijeron que yo era el problema. Y aún así, abría. Recuerdo manos temblando al recibir un puñado de grano, ojos bajos, silencios incómodos. Nadie pedía perdón, nadie agradecía de verdad. Tomaban y se iban rápido, como si crear vínculo los hiciera sentirse más humillados. Yo repartía no esperando reconocimiento, sino porque sabía que, si cerraba la mano, estaría negando todo lo que decía creer. La generosidad no cambió sus corazones, pero reveló el mío. Y entendí que obedecer no siempre trae aplausos. A veces solo trae coherencia. Fue en ese tiempo cuando llegó el anuncio más extraño de todos. Yo estaba otra vez bajo el árbol, cansado, con la sensación de que nada de lo que hacía era suficiente, cuando esa misma presencia volvió. Y esta vez la instrucción parecía absurda incluso para mí. Un elefante caería en un antiguo pozo, fuera del pueblo, olvidado hacía años. Clamaría por ayuda y ese sería el signo. No para mí, sino para ellos. Me quedé allí intentando encajar eso en la lógica y no encajaba. Los elefantes no caen fácilmente en pozos, mucho menos claman como personas. Pero la fe nunca pidió tener sentido antes de obedecer. Me levanté con el corazón acelerado, sabiendo que, si eso ocurría, nadie podría decir que fue fuerza humana, tradición o casualidad. Sería Dios usando lo improbable para romper la ilusión de control de todo un pueblo. Y ese día entendí que el desierto todavía no había terminado de enseñar. Cuando el grito resonó por el desierto, no hubo forma de fingir que era imaginación. Era un sonido grave, arrastrado, casi humano, que hacía vibrar el suelo bajo los pies. La gente salió de las casas, primero curiosa, luego asustada, siguiendo el sonido hasta el antiguo pozo, ese que nadie usaba porque decían que no tenía fondo. Y allí estaba, un elefante enorme, atrapado abajo, con los ojos húmedos, moviendo la cabeza como quien suplica. Sentí un escalofrío subir por la espalda, no de miedo, sino de confirmación. Algunos cayeron de rodillas, otros se quedaron paralizados, sin saber si correr o llamar ayuda. Lo imposible había ocurrido y ahora nadie sabía qué hacer con eso. El animal gemía una y otra vez y cada sonido parecía preguntar si seguiríamos creyendo que todo dependía solo de nuestra fuerza. Salvar al elefante no fue sencillo y nadie tenía un plan. Trajeron cuerdas, arrastraron troncos, las manos se unieron sin órdenes. Hombres que nunca habían trabajado juntos comenzaron a tirar al mismo ritmo. Mujeres mojaban los labios del animal con la poca agua que quedaba. Niños llevaban trapos. No había certeza de milagro, solo necesidad. Y allí algo cambió, incluso antes del resultado. La murmuración dio lugar al esfuerzo silencioso, el orgullo fue tragado por el cansancio compartido. Pasaron horas bajo el sol duro hasta que, en un último tirón, el elefante logró salir, pesado, vivo, jadeando. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios del desierto. No era vacío, estaba lleno de algo que nadie sabía nombrar todavía, pero todos sentían que había sido tocado por algo más grande que ellos. Después de que el elefante quedó de pie, nadie celebró de inmediato. Fue extraño, porque esperábamos gritos, fiesta, algo así, pero lo que vino fue un silencio profundo, casi reverente.
El animal se quedó quieto unos segundos, respirando hondo, levantando polvo con cada movimiento lento de sus patas. Luego empezó a caminar, sin mirar atrás, internándose en el desierto abierto, como si supiera exactamente a dónde ir. Y entonces vino la instrucción que nadie quería escuchar. Había que seguirlo. Abandonar lo poco que quedaba del pueblo, dejar casas, cercas torcidas, campos muertos y caminar detrás del elefante. Vi gente llorando, vi hombres adultos abrazados a postes de madera como si fueran raíces, porque seguir significaba admitir que el pozo había fallado, que la seguridad había terminado. Aún así, uno a uno comenzaron a caminar. No por fe todavía, sino porque no había otra opción. Yo caminé junto a ellos, con el corazón firme y los pies doloridos, sintiendo que, por primera vez, estaban obedeciendo antes de entender. La caminata fue larga, agotadora, cruel con el cuerpo. El sol parecía más cerca de la cabeza. La arena se metía en los zapatos y el agua que quedaba se repartía en sorbos contados. Hubo quejas, amenazas de volver y silencio desesperado cuando, en cierto punto, el elefante simplemente desapareció detrás de una formación de rocas. Allí muchos pensaron que habían sido engañados del todo. El miedo volvió con fuerza, ese miedo antiguo de haberlo dejado todo por nada. Recuerdo mirar los rostros quemados por el sol y ver la pregunta sin palabras. ¿Y ahora? Y fue allí cuando entendí la diferencia entre su fe y la mía. La de ellos todavía dependía de lo que podían ver. La mía ya había aprendido a mantenerse en pie, incluso cuando la señal desaparece. Porque la fe verdadera no camina solo mientras hay un elefante delante. Continúa cuando parece que Dios guarda silencio. Cuando la desesperación comenzó a convertirse en pánico real, me alejé un poco del grupo sin decir nada. No fue valentía, fue necesidad de respirar. Subí una colina baja cercana, de esas a las que nadie presta atención porque parecen solo otra piedra más en medio de la nada. Cada paso se sentía más pesado y confieso que incluso yo sentí la duda intentando tirarme hacia abajo. Al llegar a la cima, el viento golpeó distinto, más fresco, casi amable, y fue entonces cuando lo vi. Del otro lado de la colina, más allá de lo que nuestros ojos cansados habían alcanzado, se extendía un valle completamente verde. Agua corriendo libre, árboles cargados, tierra viva. No había surgido allí en ese instante. Eso ya existía. Siempre había estado allí, esperando que alguien diera el último paso. Lloré sin vergüenza porque entendí que el milagro no fue creado en ese momento. La fe fue la que finalmente nos llevó hasta donde él ya estaba. Cuando llamé al pueblo y vieron el valle, nadie corrió. Caminaron despacio, como si tuvieran miedo de romper algo solo con mirar. Algunos cayeron de rodillas, otros quedaron en silencio absoluto, y hubo quienes lloraron como niños cansados. Allí, sin discursos, sin pozo, sin elefante, entendieron. No fue el esfuerzo lo que nos salvó, no fue la tradición, no fue la fuerza colectiva por sí sola, fue la fe que resistió cuando todo se secó. Y yo no era especial por eso, simplemente había elegido no soltar la mano de Dios cuando parecía inútil seguir aferrado. Hoy, cuando recuerdo aquel día, sé que esa caminata cambió algo más que nuestro destino físico, cambió la manera en que ese pueblo aprendió a vivir. Y si llegaste hasta aquí, tal vez no sea casualidad. Si esta historia te tocó de alguna forma, quédate, sigue el canal y camina con nosotros. Todavía hay muchas historias reales que necesitan ser contadas. Después de ese día, nada volvió a ser igual, ni por fuera ni por dentro. Nos asentamos poco a poco en el valle, reaprendiendo a vivir sin el miedo constante de que todo terminaría al día siguiente. Pero lo que más me marcó no fue el agua corriendo ni la tierra fértil, sino la gente. El silencio cambió de calidad.
Ya no era ese silencio duro de quien confía solo en su propio brazo. Era un silencio atento, humilde. Veía gente agradeciendo antes de comer, gente mirando al cielo sin ironía, gente recordando el pozo no como salvación, sino como lección. A veces alguien se me acercaba, algo incómodo, preguntando cómo había logrado creer cuando todo parecía locura. Y siempre respondía la verdad. No fue porque yo fuera fuerte, fue porque sabía que si Dios no era la fuente, nada más nos sostendría. La fe dejó de ser discurso y se volvió memoria viva. Hasta hoy, cuando alguien habla de ese tiempo, todavía hay quienes se enfocan en el elefante, en el milagro visible, en el valle inesperado. Pero para mí, lo más difícil y lo más real ocurrió antes de todo eso. Ocurrió en el pozo, en las risas, en el aislamiento, en las puertas cerradas por dentro. Ocurrió cuando tuve que decidir si mi fe dependía del entorno o si sobreviviría incluso cuando nadie aplaudía. Cuento esto porque sé que mucha gente está viviendo su propio desierto, aferrada a un pozo que parece seguro, pero que un día puede secarse. Y tal vez tú también estés siendo visto como extraño por confiar en algo que los demás no ven. Si ese es tu caso, guarda esto. La provisión nunca estuvo en el pozo. Y cuando todo parece terminar, puede que solo sea Dios llamándote a dar el último paso. Con el tiempo entendí que esa historia no se quedó atrapada en aquel desierto. Siguió caminando dentro de mí. Pasaron los años. El valle se volvió hogar. Los niños crecieron escuchando no sobre el pozo, sino sobre el día en que casi lo perdimos todo por confiar demasiado en nosotros mismos. Yo envejecí junto con ese recuerdo y nunca se hizo más pequeño. Hay noches en las que todavía sueño con el sonido del balde bajando, con la risa atravesando el aire, con el calor quemando la piel mientras fingía ser fuerte. Y siempre despierto con la misma certeza: si hubiera retrocedido ese día, si hubiera callado la fe para encajar en el orgullo de ellos, nada de esto habría ocurrido. No porque Dios no pudiera actuar de otra forma, sino porque alguien tenía que mantenerse en pie cuando todos eligieron apoyarse en lo visible. Eso me enseñó que la fe no es sentir paz todo el tiempo, es seguir adelante incluso con el estómago revuelto. Hoy, cuando alguien me pregunta qué fue lo que realmente cambió, digo que fue la mirada. Antes mirábamos al suelo esperando agua. Ahora miramos más allá. El desierto no desaparece de la vida, solo cambia de forma. A veces viene como escasez, a veces como soledad, a veces como gente burlándose de aquello que te mantiene vivo por dentro. Y cada vez que eso sucede, recuerdo aquel día específico, ese sol, ese árbol solitario y ese paso que parecía inútil. Porque al final nunca se trató de prosperar más que otros. Se trató de no perder la fe cuando todo alrededor intentaba convencerte de que era innecesaria. Hubo un momento específico, mucho tiempo después, que selló todo dentro de mí. Estaba solo, ya viejo, sentado cerca del agua del valle, viendo el reflejo del cielo temblar con el viento. Y me vino un pensamiento simple, casi tonto. Si el pozo nunca se hubiera secado, habríamos muerto allí sin darnos cuenta. Habríamos vivido toda la vida creyendo que sobrevivíamos por mérito propio, por tradición, por costumbre. La sequía fue dura, injusta a los ojos humanos, pero fue ella la que arrancó la mentira de raíz. Dios no nos llevó al valle para premiarnos, sino para despertarnos. Y en ese instante sentí una gratitud profunda, de esas que ya no piden nada. Porque entendí que la mayor provisión no fue el agua, fue el quebrantamiento. Fue aprender que depender no es debilidad, es verdad. Escribo todo esto aquí, en este espacio extraño de Internet, porque sé que quien llegó hasta aquí, tal vez también esté viviendo un día decisivo sin darse cuenta. Tal vez hoy sea tu día común antes de que todo cambie. Tal vez estés siendo ridiculizado, ignorado
o simplemente cansado de agradecer solo. Si algo aprendí en ese desierto es que Dios ve lo que nadie aplaude, sostiene lo que nadie entiende y prepara caminos que solo aparecen después del último paso. Si esta historia habló contigo, quédate por aquí. Sigue el canal, camina con nosotros, porque todavía existen muchos relatos reales de fe, dolor y transformación que necesitan ser contados.